La noche estaba rota por un silencio insoportable, y David Morales dijo: «¿Por qué me has abandonado, Señor?». Su voz temblaba, quebrada como un cristal. La lluvia golpeaba las ventanas de su apartamento vacío. Cada rincón parecía un eco de dolor. Recordaba las promesas que creyó escuchar en la infancia, ahora distantes como estrellas muertas. David Morales se dejó caer de rodillas, sus manos temblorosas cubriendo su rostro. «Si aún me ves, dame una señal», murmuró con desesperación. El aire estaba cargado, como si la misma oscuridad esperara respuesta. El silencio era brutal, un cuchillo que se hundía más profundo con cada segundo. En el pecho, un peso lo empujaba hacia el suelo, y en su mente resonaba la voz cruel de la duda. «No hay nadie escuchando», susurraba la sombra invisible de su corazón. En ese instante, su grito atravesó la habitación como un trueno. «Respóndeme». El sonido fue tan violento que hasta su propio cuerpo se estremeció. La noche se tragó su clamor, y por un momento pareció que el mundo entero había olvidado su nombre. David Morales permanecía en silencio tras su grito, escuchando solo el latido acelerado de su corazón. El eco parecía repetir su desesperación. Recordó cómo su madre, Laura Morales, solía decir: «Dios escucha incluso en el silencio». Ahora esas palabras eran un peso. Se preguntó si esas promesas eran reales o simples consuelos de infancia. David Morales pensó en las noches de oración junto a su madre Laura Morales, las cuales parecían lejanas como un sueño roto. El dolor se agolpaba en su pecho, y su voz interior repetía sin piedad: «Nadie escucha». Sin embargo, la imagen de su madre Laura Morales de pie, junto a una vela encendida, le dio un destello de consuelo. David Morales murmuró: «Si esas palabras fueron verdad, haz que la oscuridad me responda». El silencio se volvió aún más profundo, y su alma se hundió más en la incertidumbre. David Morales recordó la iglesia de su infancia, los muros blancos impregnados de incienso y el sonido del coro. La imagen se alzó en su mente como un espejismo, tan nítida que casi podía oler la cera. Pensó en el sacerdote Antonio Delgado, cuya voz siempre parecía firme como una roca. Recordó cuando Antonio Delgado le había dicho: «La fe crece en la tormenta». En aquel momento, esas palabras parecían una broma cruel. Su corazón gritaba que la tormenta lo estaba ahogando, no fortaleciendo. David Morales golpeó el suelo una vez más y se preguntó si alguna vez podría volver a sentir lo que sintió de niño. La memoria lo abrazaba y lo hería al mismo tiempo, mostrándole un Dios que parecía estar demasiado lejos. El apartamento volvió a la oscuridad. David Morales se levantó lentamente, tambaleándose hacia la mesa donde descansaba el crucifijo. Sus manos lo tomaron con fuerza, como si pudiera extraer vida de la madera fría. «Si esto tiene sentido, muéstramelo», susurró con labios temblorosos pronto. La lluvia seguía azotando con violencia, y cada trueno sacudía sus entrañas. Sintió que algo dentro de él se quebraba, como si una parte se hubiera rendido. Pero en medio de la desesperación, una chispa diminuta de esperanza se negó a morir, la misma chispa que su madre Laura Morales había plantado años atrás. David Morales cayó sobre la silla de madera, respirando con dificultad. La tormenta rugía afuera, como si quisiera entrar en su alma. Cerró los ojos y escuchó de nuevo las palabras del sacerdote Antonio Delgado: «La fe crece en la tormenta». Sintió rabia mezclada con deseo de creer. «Si esto es crecer, entonces estoy muriendo», pensó. El silencio se volvió insoportable, pero en medio de la oscuridad, el recuerdo de una oración infantil emergió: «Señor, no me dejes solo». Esa simple súplica, aprendida de labios de Laura Morales, resonó con fuerza inesperada. Por un instante, la sombra de la duda se debilitó. El amanecer llegó con un cielo gris, y David Morales abrió los ojos con el peso de la noche anterior aún sobre su pecho. El apartamento olía a humedad, y la lluvia no había cesado. Recordó los días en que su madre, Laura Morales, lo despertaba con un café caliente y palabras de esperanza.
Laura Morales solía decir: un nuevo día siempre trae una nueva oportunidad. Ahora esas palabras eran un eco roto. David Morales se sentó frente a la mesa, mirando el crucifijo con ojos cansados. ¿De qué sirve una nueva oportunidad si sigo atrapado en el mismo silencio?, murmuró con rabia contenida. ¿No te sirve nada humanti? ¿De qué sirve una nueva oportunidad? Pensó en cómo Laura Morales había sido su roca, incluso cuando su padre había abandonado la familia. Esa herida aún ardía, como si fuera reciente. Cada recuerdo lo mantenía atado a la pregunta que lo consumía. ¿Dios lo escuchaba realmente? Mientras bebía un sorbo de agua fría, David Morales pensó en su hermana Ana Morales. Ella siempre había sido la fuerte, la que nunca dudaba de su fe. Recordó cuando Ana Morales le dijo: no puedes exigirle a Dios, solo puedes confiar. Aquella frase le había parecido arrogante en su momento, pero ahora, en su soledad, resonaba con dolor. David Morales se preguntaba si Ana Morales realmente creía esas palabras o si simplemente ocultaba sus propios temores. El recuerdo de una conversación en la cocina familiar regresó como una sombra. Allí estaban los dos, discutiendo sobre la fe, mientras Laura Morales los observaba en silencio. David Morales cerró los ojos y murmuró: si confiar fuera tan fácil, no estaría rompiéndome en pedazos. La tarde llegó con nubes más densas y un viento helado que golpeaba las persianas. David Morales se dejó caer en el sofá gastado, mirando el techo sin ver nada. Recordó a su padre ausente, Javier Morales, cuya partida había dejado cicatrices profundas. David Morales siempre había sentido que Javier Morales eligió el mundo antes que la familia. Esa traición lo había marcado, convirtiendo cada oración en un grito de abandono. Mientras escuchaba el viento, pensó: quizás la voz de mi padre y el silencio de Dios son la misma cosa. La idea lo estremeció. Cerró los ojos y se cubrió el rostro con ambas manos, sintiendo que la herida de la infancia seguía abierta como si nunca hubiera sanado. La noche volvió a cubrir la ciudad y David Morales salió a caminar bajo la lluvia. Las calles mojadas reflejaban las luces de los faroles. Cada paso parecía un eco de su lucha interna. Mientras avanzaba, recordó al sacerdote Antonio Delgado, quien le había dado un consejo años atrás. Antonio Delgado había dicho: la fe no se mide en respuestas, sino en resistencia. David Morales pensó que esas palabras eran crueles. ¿De qué servía resistir si el dolor seguía siendo el mismo? Levantó la vista al cielo oscuro y gritó en silencio, sintiéndose diminuto en medio de la tormenta. Derribos de la tormenta. David Morales regresó empapado y exhausto. Encendió una pequeña lámpara en su apartamento y observó cómo la luz se extendía débilmente por las paredes. La soledad lo envolvía como una segunda piel. Recordó cómo Laura Morales siempre le decía que nunca estaba solo, aunque no lo sintiera. Pero ahora esas palabras parecían vacías. Con voz quebrada, David Morales dijo: si no estás conmigo ahora, jamás lo estarás. Su cuerpo temblaba por el frío y el cansancio, pero en su corazón ardía la última chispa de esperanza, sostenida apenas por los recuerdos de una fe que parecía imposible recuperar. El viento de la madrugada se colaba por las rendijas del apartamento mientras David Morales se abrazaba a sí mismo. La soledad pesaba más que el frío. Recordó la discusión con Ana Morales la última vez que se vieron. Ana Morales había dicho: tu duda solo te aleja de lo poco que aún tienes. David Morales respondió con rabia en aquel entonces, convencido de que nadie entendía su dolor. Ahora, esas palabras lo perseguían. Caminó hasta la ventana y observó la lluvia, imaginando el rostro de Ana Morales lleno de firmeza. Su interior ardía entre culpa y rencor. La tormenta afuera parecía ser un reflejo de su propia guerra. El teléfono vibró sobre la mesa y David Morales lo tomó con desgana. Era un mensaje de Javier Morales, su padre, después de años de ausencia. El texto decía simplemente: necesitamos hablar. El corazón de David Morales se aceleró y la rabia subió como fuego. ¿Ahora quieres hablar? Después de todo lo que dejaste atrás, murmuró entre dientes.
recordó a Laura Morales llorando en silencio cuando Javier Morales se marchó. Cada recuerdo era un recordatorio de abandono. David Morales arrojó el teléfono al sofá y se cubrió el rostro con las manos. La duda lo invadió. ¿Y si ese encuentro era necesario para cerrar la herida? David Morales salió del apartamento con paso rápido, decidido a enfrentar el pasado. La ciudad aún estaba mojada por la tormenta y el aire frío mordía su piel. Recordó las palabras de Antonio Delgado, escuchadas en la iglesia años atrás. El perdón es la llave que rompe las cadenas. Aquella frase lo enfurecía porque sentía que el perdón solo lo debilitaba. En cada paso resonaba un eco de rebeldía. Sus manos temblaban, no sabía si de frío o de rabia. Mientras avanzaba, pensaba en lo que diría si miraba a Javier Morales a los ojos. La mezcla de miedo y odio era insoportable. La iglesia apareció frente a él, silenciosa y solemne. David Morales entró con pasos inseguros, el eco de sus zapatos resonando en el templo vacío. Allí encontró al sacerdote Antonio Delgado, quien lo miró con serenidad. Antonio Delgado dijo: «El silencio de Dios no es ausencia, es espera». David Morales bajó la mirada, sintiendo que sus rodillas flaqueaban. La calma del lugar contrastaba con el caos en su alma. Se aferró a un banco de madera y susurró: «No puedo más». Antonio Delgado permaneció quieto, dejando que las palabras se hundieran en el aire pesado de la iglesia. Esa noche, David Morales volvió al apartamento con la mente hecha un torbellino. El silencio parecía más pesado que nunca. Encendió una vela y colocó el crucifijo frente a él. Su respiración era irregular y cada palabra de Antonio Delgado resonaba en su mente. Pensó en Ana Morales, en Javier Morales, en Laura Morales. Todos eran parte de un mismo dolor que no lo dejaba avanzar. Golpeó la mesa con el puño y gritó: «Si estás ahí, rompe este silencio de una vez». El eco llenó la habitación, como si las paredes lo devolvieran multiplicado. La mañana comenzó con un aire extraño, como si el silencio se hubiera convertido en un presagio. David Morales encendió la lámpara del salón y encontró un sobre en el suelo, deslizado bajo la puerta. Lo levantó con manos temblorosas. Reconoció la letra de Ana Morales. Dentro había unas líneas que parecían arder. Javier Morales no se fue por decisión propia. Fue obligado a callar una verdad peligrosa. David Morales se dejó caer en la silla, sintiendo que el piso se movía bajo él. El dolor cambió de forma. Ya no era solo abandono, era traición disfrazada. La tormenta en su interior rugió aún más fuerte. El corazón de David Morales latía con violencia mientras releía las palabras una y otra vez. Pensó en Laura Morales y en cómo ella siempre había ocultado lágrimas cuando hablaba de Javier Morales. Tal vez Laura Morales sabía más de lo que admitía. La traición parecía extenderse como un veneno en sus recuerdos. «Toda mi vida ha sido una mentira», murmuró con voz quebrada. Su respiración era agitada, y en su mente resonaban los pasos de Javier Morales, alejándose. Ahora comprendía que ese eco escondía secretos enterrados en silencio. David Morales salió corriendo a la calle con la carta apretada en el puño. La lluvia volvía a caer con furia. Caminó sin rumbo hasta la iglesia, con el pecho ardiendo. Entró con pasos desesperados y se acercó al altar. Allí estaba Antonio Delgado. David Morales mostró la carta y dijo con rabia: «¿Lo sabías? ¿También guardaste este silencio?». Antonio Delgado lo miró con un gesto grave, sin responder de inmediato. El silencio del sacerdote parecía confirmarlo todo. David Morales gritó: «Todos han mentido». El eco retumbó en las paredes sagradas, quebrando la calma del templo. Antonio Delgado finalmente habló con voz firme: «Hay verdades que se esconden para proteger, no para destruir». David Morales sintió que esas palabras eran cuchillos. ¿Proteger a quién? «¿A Dios o a los hombres?», gritó. El silencio se volvió insoportable. En ese instante recordó los ojos de Ana Morales al despedirse la última vez, llenos de un secreto que nunca confesó. El suelo de la iglesia parecía hundirse bajo sus pies. La fe que aún quedaba en su corazón
se tambaleaba como una llama a punto de extinguirse. David Morales salió corriendo de la iglesia, la carta empapada contra su pecho. Las calles mojadas reflejaban luces distorsionadas como espejos rotos. Su respiración era un rugido y cada paso era un latigazo de rabia. Se detuvo en medio de la calle vacía y gritó al cielo: «Si tu silencio es parte de esta mentira, no quiero escucharlo más». La lluvia golpeó su rostro con violencia, como si quisiera purificarlo o destruirlo. Por primera vez, David Morales sintió que su fe estaba a punto de quebrarse por completo. David Morales se encerró en su apartamento, con la carta empapada sobre la mesa y el crucifijo frente a él. Ponto cuando vira una mezcal, dice onti. Dios humor frente a él. El silencio lo devoraba. Golpeó la mesa con furia y gritó: «Basta de mentiras, basta de silencio». El sonido retumbó como un trueno en el cuarto pequeño. Su cuerpo temblaba, sus venas parecían arder. Recordó las palabras de Antonio Delgado, recordaba la mirada de Ana Morales y el llanto de Laura Morales. Todo se mezclaba en una tormenta imposible de soportar. «¿Dónde estás?», gritó al techo, su voz quebrada entre rabia y súplica. El eco parecía burlarse de él. La rabia estalló en un llanto incontenible. David Morales cayó de rodillas, apretando el crucifijo con tanta fuerza que sus manos se enrojecieron. «Si no eres real, deja que este dolor me consuma», murmuró con voz rota. La lluvia golpeaba las ventanas con violencia, como si acompañara su desesperación. El cuarto parecía girar. El aire se volvió denso y pesado. En sus lágrimas sintió la presencia de Laura Morales, como si ella lo mirara desde el silencio. El peso del abandono y la traición se mezclaba con un deseo feroz de ser escuchado, aunque fuera por última vez. En un impulso, David Morales salió del apartamento corriendo bajo la tormenta nocturna. Las calles estaban vacías. El agua le golpeaba como látigos. Gritó al cielo: «Respóndeme, aunque sea con tu furia». Sus pasos resonaban en el pavimento mojado, y cada grito era un desafío contra el mismo cielo. Sus palabras parecían arrancar de su alma la última chispa de resistencia. En ese momento recordó el rostro de Javier Morales, su padre, y sintió que toda su vida había sido un clamor sin respuesta. El dolor lo empujaba a seguir gritando hasta quedarse sin voz. Hasta quedarse sin voz. Exhausto, David Morales llegó a la iglesia empapado y cayó de rodillas frente al altar. El crucifijo colgaba sobre él, imponente. Con voz temblorosa dijo: «No puedo seguir luchando, si quieres mi vida, tómala». El eco de sus palabras llenó el templo vacío. Antonio Delgado apareció desde el fondo y lo observó en silencio. David Morales se golpeó el pecho con los puños y gritó: «¡Haz algo! ¡Muéstrame que no estoy solo!». Su cuerpo se sacudía con sollozos y sus ojos parecían perder la luz. La fe pendía de un hilo invisible. En medio del silencio, un trueno estremeció el cielo y la vela, frente al altar, se encendió con una fuerza repentina, como si un viento invisible hubiera pasado. David Morales levantó la mirada, sus lágrimas aún cayendo. Por un instante, el templo se llenó de una luz suave que parecía envolverlo. No era una respuesta con palabras, pero algo en su interior sintió que no estaba solo. «Si este es tu modo de hablarme, lo acepto», susurró entre sollozos. La tormenta afuera seguía rugiendo, pero dentro de su pecho una chispa volvió a encenderse. David Morales permaneció arrodillado frente al altar, con la vela aún brillando más fuerte de lo normal. El silencio ya no pesaba igual. Sus lágrimas caían, pero había un extraño alivio en su pecho. Recordó las palabras de Laura Morales: «Dios siempre responde, aunque no sea con la voz que esperas». Cerró los ojos y susurró: «Si tu respuesta es este momento, no me dejes apartarme». La tormenta afuera comenzaba a ceder, como si el mundo también se rindiera a esa paz inesperada. Por primera vez en mucho tiempo, David Morales no sintió miedo, solo un cansancio que lo acercaba a la calma. Antonio Delgado
se acercó lentamente y colocó una mano firme sobre el hombro de David Morales. Con voz suave dijo: «El silencio que sentías no era vacío, era el espacio donde tu fe debía crecer». David Morales respiró hondo, sintiendo el peso de esas palabras. Miró al sacerdote y vio en sus ojos una sinceridad que nunca había notado antes. «Entonces no estaba solo», murmuró, con la voz quebrada. Antonio Delgado asintió en silencio. El aire del templo parecía distinto, como si el mismo lugar respirara con ellos. Al salir de la iglesia, David Morales levantó la vista al cielo despejado. La tormenta se había disipado dejando un aire fresco y limpio. Caminó despacio por la calle mojada, con la carta aún en el bolsillo, pero ya no como una carga insoportable. Pensó en Ana Morales, en Laura Morales y en Javier Morales, y comprendió que el dolor no desaparecería, pero podía ser llevado de otra manera. «No necesito todas las respuestas, solo necesito tu presencia», murmuró mientras el sol naciente iluminaba su rostro. David Morales regresó al apartamento con pasos más firmes. Encendió la lámpara y colocó el crucifijo en el centro de la mesa. Pantomí. La habitación ya no parecía una prisión, sino un refugio. Recordó las oraciones de su infancia junto a Laura Morales y sintió que esas palabras volvían a cobrar vida. Se sentó en silencio, respirando con calma, mientras sus labios murmuraban una oración sencilla. «Gracias por no dejarme en el vacío». Una paz suave lo rodeó como un manto. Horas después, Ana Morales llamó por teléfono. Punto. Su voz sonaba preocupada, pero también llena de afecto. «David, quería decirte que no estás solo». Él escuchó en silencio, con lágrimas de gratitud en los ojos. «Lo sé, Ana Morales», respondió con voz firme, «ya no estoy solo». Aunque las respuestas completas seguían ocultas, había encontrado lo que más necesitaba: la certeza de no estar abandonado. En ese instante, entendió que la fe no siempre quita las sombras, pero siempre enciende una luz. Como las sombras, pero siempre enciende una luz. El amanecer pintaba de oro los edificios cuando David Morales caminó hacia el puente. Cada paso parecía más ligero, aunque el recuerdo de las heridas seguía acompañándolo. Sacó la carta de su bolsillo y la miró por última vez. «Tu silencio no me destruyó, me enseñó a escuchar distinto», susurró con calma. La brisa matinal rozaba su rostro y en su interior había un sosiego que nunca había sentido. El dolor seguía vivo, pero ya no era un enemigo. Era un maestro silencioso que lo había llevado a doblar las rodillas y encontrar la chispa de una respuesta en lo eterno. En el recuerdo, Laura Morales apareció en su mente, sonriendo con ternura como cuando lo arropaba en la infancia. David Morales cerró los ojos y dijo en voz baja: «Gracias por haberme enseñado a rezar cuando el mundo parecía romperse». Sintió que aquella enseñanza seguía intacta, como una raíz que había resistido la tormenta. Su corazón se apaciguó y en esa calma reconoció que las oraciones no se pierden aunque el eco tarde en regresar. El teléfono vibró en su bolsillo. Era Ana Morales, con voz firme y cercana. «David, no dejes de creer, aunque todo parezca oscuro», dijo ella. Una lágrima cayó por su mejilla y respondió: «Ana Morales, ahora sé que la oscuridad no tiene la última palabra». El viento llevó sus palabras como si fueran una oración compartida con el cielo. David Morales abrió la carta por última vez y la dejó volar en el aire. El papel se elevó con la brisa matinal, danzando hasta desaparecer sobre el río. «Ya no necesito estas palabras para recordar el dolor», murmuró con un hilo de voz. «Lo llevo en mi piel, pero ya no me rompe». Sintió que esa despedida era también una oración final, un acto de entrega. La libertad lo envolvía con la misma fuerza que el sol al romper las nubes. El sol ascendió con firmeza y los rayos iluminaron el rostro de David Morales. Se quedó inmóvil, en silencio, dejando que la luz lo cubriera. Sus labios apenas se movieron, pronunciando una última frase. El silencio no fue ausencia, fue respuesta.
El viento se llevó esas palabras y quedaron suspendidas en el aire como un eco eterno. En ese instante, la historia no terminó, comenzó una nueva, marcada por la certeza de que la fe no se mide en respuestas inmediatas, sino en la fuerza de seguir creyendo incluso en la oscuridad.